Hola, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos organizando en SciTech con expertos en diferentes temas. Este espacio lo hemos abierto desde hace algún tiempo para compartir información en temas de recursos humanos que puedan ayudar a colegas y profesionales del talento humano en general a mejorar sus prácticas, hacer las mejores prácticas organizacionales para desarrollar mejores equipos de trabajo, para mejorar comunicación asertiva, para llevar los equipos a otros niveles. Entonces, agradeciendo nuevamente a todos los expositores que nos han acompañado en este proceso y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un tema que hemos querido compartir el día de hoy con todos y es cómo tomar las mejores prácticas deportivas aplicadas al ámbito organizacional. Entonces, el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Primero que todo, un agradecimiento por esta invitación y con el fin de contribuir a estas buenas prácticas, como muy bien lo dices, del ámbito deportivo al mundo organizacional. Perfecto, no, Juan, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y pues por compartir este pequeño espacio con nosotros y poder replicar un poco esos conocimientos tan valiosos que tú has adquirido a través de toda tu experiencia, tanto en lo deportivo como en lo organizacional, en esa dualidad en la cual te encuentras diariamente. Voy a Así leer es. un poco de quién es Juan Carlos Moreno para que puedas iniciar la presentación. Entonces, Juan Carlos es administrador de empresas, tiene un MBA de la Universidad del Valle, Life Coach Business, Certified Experience, certificado de coach en PNL, es facilitador y conferencista experto en aprendizaje experiencial, es especialista en intervención y formación socioeducativa de la Universidad en Barcelona, España, experto en el desarrollo e intervención de programas de bienestar y liderazgo cultural y gestión del cambio, habilidades gerenciales y formador de formadores certificado. Uy, no, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Adicional, Juan Carlos es coach para deportistas y equipos de élite en Colombia, es formador de entrenadores en ligas deportivas, federaciones y clubes deportivos, trabaja directamente con deportistas en diversas disciplinas y además ha acompañado a diversas selecciones colombias en múltiples eventos nacionales e internacionales. Entonces, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir este espacio y nada, bienvenido. Bueno, Sebastián, muchas gracias nuevamente y entonces a partir de ahora damos comienzo a este espacio que tiene como finalidad contribuir, diríamos, de manera muy abreviada y muy corta estrategias o herramientas que puedan aportar desde el ámbito deportivo al mundo organizacional. Entonces voy a dar espacio a la presentación para que demos comienzo. Ok. Bueno, como muy bien lo decía Sebastián, diríamos que el tema que nos une hoy se llama estrategias de alto rendimiento, estrategias deportivas aplicadas a equipos de alto rendimiento en las organizaciones. Desde este concepto, lo que podemos prácticamente aportar es que el deporte tiene diferentes herramientas, estrategias, diferentes aspectos que pueden aportar con sumo valor al mundo institucional o el mundo organizacional. Y cuando hablamos de organizaciones, prácticamente estamos hablando del mundo empresarial. Sabemos que en el ámbito deportivo también hay organizaciones deportivas, pero aquí estamos dando un vuelco un poco al contexto tradicional, a lo que se denomina empresa o lo que se denomina organización. Entonces, para ello, pues adelantamos un poco ya parte de lo que es la presentación y es lo importante que es definir acuerdos de excelencia desde un punto de vista, eh, diríamos, eh, de sumo rendimiento, de ser exponencialmente
practicante, entrenador o deportista, y que puede estar esto relacionado con el ámbito deportivo, en el contexto de equipos. Cuando hablamos de acuerdos de excelencia, uno dice, bueno, pero ¿qué significa excelencia? ¿Por qué acuerdos de excelencia? Estamos hablando que los equipos deportivos, cuando hablamos de alto rendimiento, no definen acuerdos solamente operativos o acuerdos tradicionales que se suman a una tarea específica para el cumplimiento de un objetivo, sino que estamos hablando de acuerdos que aportan al deportista del equipo, al mismo entrenador, para salir de esa zona de confort, es decir, hacer un quiebre donde el deportista o el entrenador o el directivo deportivo se suman en la tarea de buscar unos compromisos, unas responsabilidades desde el punto de vista limitante, y que eso limitante esté al servicio de el compromiso, la responsabilidad dentro de un equipo para salir y avanzar de esa zona limitante o de esas creencias limitantes a unas creencias expansivas, unas creencias que aporten al alto rendimiento, al alto desempeño. Entonces, desde este punto de vista, hablando de equipos, los equipos no solamente definen acuerdos, sino que establecen unos parámetros y establecen unos compromisos en su cumplimiento para que dentro de esas acciones diarias que están generando con fin de poder lograr un proyecto, con el fin de lograr un objetivo deportivo, pues puedan prácticamente ser desafiados a salir de su zona de confort. Me explico. Es como cuando el deportista dice, para mí es importante hoy trabajar mucho más en mi confianza, soy una persona introvertida, una persona que me está costando generar un vínculo, una relación con algunos compañeros del equipo. Entonces, cuando hablamos de sacar ese acuerdo de excelencia, es cómo esa inseguridad o esa desconfianza se pone al servicio desde el punto de vista desafiante y limitante a poderla volcar a una acción de empoderamiento, a una acción de reto, una acción que lo lleve a dar lo mejor de sí mismo, generando valor para el equipo y generando valor para un propósito deportivo. Entonces, aquí es donde hago una invitación para que cada una o cada uno de ustedes defina un acuerdo consigo mismo que lo lleve a transformar algo que no lo deje avanzar en su propósito de equipo. Y cuando hablamos de un acuerdo de excelencia, también debemos entender cuál es la razón y para qué definimos un acuerdo. Teniendo clara la ruta, lo que hoy queremos es brindar herramientas y herramientas que lo lleven a generar un contexto de entender la importancia que tienen los equipos de alto rendimiento. Y cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, los equipos deben de tener un para qué. Cada acción representa un para qué. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer antes de definir una intención, un propósito de equipo. Y es para qué vamos a juntarnos, para qué vamos a trabajar juntos, para qué vamos a definir un objetivo. Y detrás de ese objetivo vienen lo que son los acuerdos o esas acciones de valor que se van desarrollando y se van desplegando durante todo el proceso para darle un alcance objetivo, un alcance que lleve al cumplimiento de estas metas y estos objetivos que se están trazando. Entonces, desde este punto, venimos eh, entendiendo y comprendiendo una estrategia, y esa estrategia es tener claramente el para qué de trabajar juntos como equipo, y el segundo es definir acuerdos que estimulen y lleven al deportista o lleven a la persona dentro del ámbito organizacional a definir un acuerdo que lo saque de esa zona limitante y que eso sea expuesto y sea explícito en la acción diaria en el cumplimiento de un objetivo. Aquí traemos una frase de Harrison que dice, aunque el reto sea colectivo, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Y cuando estamos hablando de el reto colectivo, esto tiene una clara, eh, diríamos, una clara exposición de lo importante que es trabajar colectivamente. Sin embargo, cuando hablamos de equipo, le damos una denominación o una generalización muy peculiar, y es que el trabajar juntos nos hace equipo. No, no necesariamente. Los equipos tienen que generar un vínculo, tienen que generar sintonía, deben de generar armonía entre cada uno de los miembros
para entender primero que todo cuál es el propósito individual que tengo a la hora de ser parte de un equipo. Y desde ese punto de vista ya empezar a entender y comprender cuál es el propósito colectivo, la intención colectiva que se quiere. Entonces, algo que es fundamental recomendar dentro de estos espacios y que traduce un poco lo que dice la frase acá es que aunque el reto sea colectivo, ¿cierto? El cambio siempre ocurre a nivel individual. ¿Y eso qué quiere decir? Que prácticamente estamos expuestos como equipo en el campo para generar acciones que nos lleven de una manera anticipada, de una manera efectiva, de una manera eficiente al logro de unos resultados esperados por el mundo organizacional. Entonces, algo que deberíamos de tener en cuenta es que no solamente trabajar juntos nos hace ejecutores de alto desempeño o con un alto potencial para cumplir un propósito. Las principales tareas de un equipo se hacen y se trabajan de forma individual para cuando el equipo se encuentra o el colectivo se encuentra, pues esas acciones que fueron entrenadas, fueron desafiadas, fueron trabajadas, se pongan al servicio del equipo en la competición. Hablando en el mundo organizacional es un poco entender y comprender los proyectos. Los equipos trabajan por proyectos, trabajan entre áreas, áreas interdisciplinarias, áreas internas, como estructura organizacional. Sin embargo, el objetivo de un equipo no solamente se traduce en el mundo organizacional como esa persona competente en el cumplimiento de una meta donde se relaciona con otras, sino que esa persona también debe tener una intención de autogestionarse de forma individual para lograr esa relación y ese vínculo de alto desempeño dentro de un equipo. Ahí es donde queremos explicar prácticamente lo que es esta frase que nos muestra Harrison. Aquí estamos viendo desde un contexto muy sencillo lo que son tres variables que definen el deporte de alto rendimiento, pero que hoy a nivel de formación y a través de experiencias de trabajo permanente, de manera presencial o de manera, llamémosla también, de manera virtual o en contextos mixtos, empezamos a desarrollar procesos que nos lleven al cumplimiento de estas tres variables. Y estas tres variables se están relacionando hoy, lo que nos puede llevar de un contexto, diríamos un contexto real, desde un contexto del día, el contexto actual, a un contexto deseado o a un escenario deseado. Y ahí es donde debemos entender que los equipos de alto rendimiento se suman en tareas que no solamente son tareas, sino que están implícitas en la acción de valor que deben de generarse día a día para que esas tareas sean no simplemente tareas, sino eh, trasciendan en acciones permanentes de desarrollo, de valor para poder lograr esta cohesión con los equipos de trabajo, para lograr los objetivos y las metas que se deben encontrar y se deben de realizar. Entonces, diríamos que estas tres variables definen ese contexto, focus, feeling, empowerment. Decimos que son tres variables que deben de estar implícitas en la acción de cada individuo que hace parte de un equipo, pero que también tienen una relación continua con la practicidad y el desarrollo colectivo y que dentro de esto se vuelven como tres estrategias para verbalizarlo, para tenerlo claro desde la movilización de los equipos, para el cumplimiento de acciones tanto deportivas como organizacionales en el cumplimiento de eso que se espera. Entonces, cuando hablamos de focus, estamos hablando de centrar la atención. Hoy, prácticamente lo que nos lleva el contexto real o lo que nos lleva a este mundo cotidiano es a que necesitamos estar mucho más enfocadas o enfocados en lo que estamos haciendo diariamente. La información es, diríamos, volátil, es muy rápida, ya la información la tenemos a la mano y tanta información hace que de un punto de vista perdamos ese comportamiento claro de lo que es estar enfocado o enfocado. O sea, centramos la atención en muchas cosas, pero centrar la atención en muchas cosas es no necesariamente centrar la atención en un objetivo donde hay efectividad en la relación de tiempo y acción o acción y tiempo, sino que a veces se desbordan diferentes acciones, tanto en el contexto interno del individuo que hace parte de ese equipo como en el contexto de entorno
lo que está alrededor de nosotros. Y hoy esa aproximación con lo que es el enfoque o focus, que traduce atención, es lo más importante, tener claridad de cómo centramos el foco sobre un objetivo claro de desempeño, claro sobre una meta real, sobre una acción de equipo. Entonces, cuando hablamos de focus, aquí estamos hablando de contexto y propósito. Una de las actividades o las acciones que llevo a cabo a través de los procesos de entrenamiento, tanto a nivel deportivo como organizacional, con equipos, es establecer un contexto actual. Primero, antes de definir con claridad esa intención hacia el futuro o ese propósito hacia el futuro, lo que necesitamos es saber cómo estamos hoy. Es el diagnóstico, reconocer el contexto. Y ese contexto rige una aproximación de entender el comportamiento desde un punto de vista emocional, desde un contexto también, llamémoslo relacional, desde un contexto corporal, desde un contexto también, podríamos decirlo, desde un contexto mucho más técnico o explícito en la acción que se debe desarrollar tanto en el ámbito deportivo como en el mundo organizacional. Entonces, centramos muchas veces los objetivos en acciones que tienen que ver con el conocimiento, ¿cierto? El cumplimiento de unas metas, el cumplimiento del rendimiento, la rentabilidad de un modelo de negocio, pero sin embargo no entendemos y comprendemos uno, asimismo ese proceso y ese propósito eh, amplio de lo que nos lleva a entender y a comprender cuál es mi misión dentro de un equipo de trabajo y cómo desde ahí puedo centrar mi atención en esos aspectos que les estaba diciendo anteriormente, mental, emocional, relacional y corporal, que nos llevan a generar una actitud proactiva frente a una tarea específica dentro de un equipo de trabajo. Entonces, ese enfoque es fundamental. Hoy se habla de inteligencia emocional, hoy se habla de contextos emocionales, hoy se habla de estilos conductuales y comportamentales que nos llevan a entender un proceso de autoconocimiento. Y en ese proceso de autoconocimiento se rige una intención colectiva. Entonces no solamente es reconocer al otro, sino primero cómo me reconozco yo para estar dispuesto o estar alineado y apropiado por una meta específica, tanto en el ámbito deportivo como organizacional, en su cumplimiento, para mantener esa relación clara de valor en el contexto en el que me estoy desenvolviendo. También estamos hablando aquí de feeling, y feeling traduce pues sentimiento, pero sin embargo en el contexto, cuando hablamos de estrategias de alto rendimiento que se utilizan en el ámbito deportivo, estamos hablando de generar vínculos. Hoy se habla mucho de generar vínculos y cuando hablamos de vínculo es generar confianza. ¿Cómo se genera la confianza? Y esa confianza parte de una relación, de la aproximación que debo de tener consciente con el otro desde ese reconocimiento no solamente de la tarea, de lo que hace bien, sino también de las habilidades que tiene esa persona para poder avanzar en su desarrollo dentro del equipo, sino también en esa capacidad de ser, o sea, de entender ese ser que hace parte de un sistema, de un ecosistema, de un área específica. Entonces, esos vínculos son potentes y cuando hablamos de ese relacionamiento debemos entender de que somos seres humanos y como lo decía un autor chileno, ¿cierto? Muy recomendado, que es Rafael Echavarría. Él tiene un libro que se los recomiendo para reconocer lo que es el lenguaje y ampliamente lo que son los vínculos de relación a través del lenguaje. Se llama la ontología del lenguaje. Él habla de dos variables importantes a la hora de entender y comprender el comportamiento humano en desarrollo o en esa intención de formar equipos de alto rendimiento. Uno, de que nosotros como seres humanos, cada una de ustedes, los que está aquí presentes como yo, somos seres interpretativos. Todo lo interpretamos. Ustedes hoy están generando una interpretación hacia lo que están escuchando o perciben de lo que están viendo en mí o lo que están viendo en la presentación y todos estamos generando una interpretación. Yo estoy hablando aquí de un concepto y usted hoy lo está relacionando con algo que lo lleva a su historia de vida y que de esa historia de vida usted pues tiene una definición o tiene entendimiento y podría relacionarlo
con lo que hoy estoy diciendo, podría relacionarlo con otro tipo de situaciones o conceptos. Entonces ahí hablamos de seres interpretativos, lo que nos dice Rafael. Entonces es bajo esa interpretación algo que les recomiendo desde el punto de vista estratégico a la hora de abordar del ámbito deportivo al mundo organizacional es que deberíamos tomarnos un tiempo de entender cómo esa interpretación que tenemos en esa relación de confianza con un equipo para definir un objetivo, una meta, pues puede llevarse a a una acción de verificación o una acción que nos lleve a entender los hechos específicos y explícitos para poder avanzar hacia una intención y hacia un propósito. Es pasar de lo implícito a lo explícito. Entonces Rafael nos dice, somos seres interpretativos, pero Rafael Echavarría también nos dice en ese libro de la ontología del lenguaje, somos seres lingüísticos. Somos seres que necesitamos relacionarnos, comunicarnos con otros seres humanos, con otras personas. Y desde ese punto de vista, y cuando hablamos de esa relación de entendimiento con otros, pues no podemos estar solos en este mundo. Entonces ahí es donde decimos cómo hoy el líder o cómo esa persona de equipo empieza a ser mucho más consciente de entender también su vulnerabilidad, su imperfección y cómo desde ahí poder cohesionarse con otro tipo de seres humanos que tienen a lo mejor esas variables o esas competencias o esos comportamientos que hoy son ausentes en lo que soy yo como parte de un equipo. Y ahí es donde viene el complemento. Entonces, esas relaciones de confianza tienen que prácticamente, tanto en el ámbito deportivo como organizacional, parten de esa capacidad de generar entendimiento y comprensión para pasar de lo interpretativo a acciones explícitas basadas en hechos, en un lenguaje mucho más asertivo, para que eso nos aporte en la gestión efectiva de unos resultados. Lo otro que ven aquí es el tema sensorial, y cuando hablamos de sensorialidad, estamos hablando de los sentidos. Hoy ustedes están aquí conectados y lo más seguro es que su foco o su centro de atención se basa en lo que está percibiendo o lo que está viendo ahí enfrente. O a lo mejor alguno de ustedes está conectado y está atento es a lo que yo digo. O algunos se conectan más bien en su estado emocional o en su estado corporal de cómo me siento hoy tranquilo para poder percibir la información. Entonces estamos hablando de cómo los sentidos hoy juegan un papel importante en la generación de esos vínculos, tanto a nivel deportivo como organizacional, para el logro de metas y objetivos mucho más claros, donde no tenemos que dar tantas vueltas en su cumplimiento, sino que nos anticipamos en esa relación de entender y comprender qué es lo que hoy nos aporta en ese comportamiento para generar un vínculo de confianza, pero también cómo nos estamos comunicando a través de los sentidos y si hoy estamos percibiendo y entendiendo y comprendiendo de que esos sentidos juegan un papel consciente e importante en la forma de comunicarnos para el logro de unas metas. Entonces, yo quiero darles un ejemplo primero deportivo desde el trabajo del feeling. Y cuando hablamos de feeling, ejemplo, tengo la oportunidad de trabajar con equipos deportivos, profesionales, como lo decía Sebastián en la presentación. Y una de las cosas es entender el rol específico que tiene ese jugador de equipo pues diríamos, en ese campeonato o en ese proceso deportivo. Entonces hablemos de un equipo de fútbol. Nosotros diríamos hoy que un arquero pues debe generar un vínculo con su equipo, generar relacionamiento, pero también debe poner al servicio sus sentidos. Específicamente, cuando hablamos de los sentidos, estamos hablando de cómo esos sentidos hoy son productivos en la alta competición, en el acto competitivo, no solamente en el entrenamiento, sino en el acto competitivo. Y es como determinar un rol específico. Ejemplo, hablemos de un portero. Entonces diríamos que un portero, ¿cierto? O un arquero debería ser una persona que sensorialmente deba poner al servicio en plena competición su canal visual. ¿Por qué? Porque pues son reflejos. El portero no está hablando pues todo el tiempo ni con el entrenador ni con los defensas. Sí tienen una conexión muy corta, ¿cierto? De comunicación a través de señas, pero prácticamente uno no se sienta a hablar con ellos en medio de la alta competición. El arquero está desafiando un sentido visual y ese sentido visual es el que debe hacer o debe centrar
prácticamente todo el proceso de entrenamiento, tiene que empezar a desafiarlo en plena acción para que se cumplan unos objetivos y unos resultados. Y estamos hablando específicamente solamente de un rol que es el portero, en una acción competitiva. Entonces, en el mundo organizacional pasa lo mismo. Es como cuando yo tengo un equipo de trabajo y ese equipo está compuesto por 4 o 5 personas. Entonces, una de las acciones o las acciones claras que debemos entender y comprender es, como lo decíamos ahora, entender el contexto real de esas personas que hacen parte del equipo, pero también reconocer sus sentidos y la manera como ellos se comunican para centrar su atención en el objetivo que deben de cumplir. Porque recuerden muy bien, no necesariamente porque yo esté diciendo las cosas, ustedes las están entendiendo y las están comprendiendo. Cada uno está desafiando su sentido visual, auditivo, kinestésico, digital, olfativo, gustativo. En este caso, pues sería mucho más visual, auditivo o kinestésico al servicio de la atención a lo que estamos haciendo hoy. Y lo mismo pasa en los equipos. Entonces un líder llega y tiene su reunión y en esos 20 o 30 minutos está generando un discurso cuando las personas de ese equipo pues son netamente visuales o son kinestésicas y pues simplemente por hecho de que el jefe es el que está facilitando la reunión, pero no le dicen jefe, no entiendo, no comprendo, sino que la persona está trabajando interpretativamente en su canal, pero su equipo tiene otro tipo de canales a la hora de centrar su atención. Y es fundamental que eso lo entendamos porque eso nos lleva a lograr unas metas, como lo decía ahora, de una manera mucho más efectiva o a generar reprocesos o incumplimiento en objetivos y metas que nos estamos trazando. La otra parte tiene que ver con el empoderamiento y tiene que ver con esos niveles de autogestión. ¿Cómo me autogestiono? A lo que se le denomina self-coach, ¿cierto? El autoentrenamiento. Las organizaciones hoy a nivel, llamémoslo a nivel actualizado con toda esta demanda de movimiento, con la reactivación económica, con lo que ha pasado con la pandemia, hoy están volcadas más a que las personas que hacen parte de una estructura organizacional se autogestionen, no simplemente que pidan para poder avanzar en su desempeño, sino que estén dispuestos a avanzar por sí mismos y muestren un gran avance, ¿cierto?, en el cumplimiento de unos objetivos para que luego la organización pueda brindarles recursos para el cumplimiento de esas metas. Y eso tiene que ver con la autogestión. Entonces, es como desafío, y esto lo hacemos en el deporte, es como desafío al deportista o al entrenador que antes de que usted me pida a mí un recurso, usted primero avance, ¿cierto? Y genere una actitud proactiva, una motivación intrínseca hacia el logro de un objetivo y que usted me muestre señas o me alerte sobre señas de que usted realmente está avanzando en un propósito y en ese propósito, cuando yo ya veo una actitud proactiva, es cuando ya el coach o el entrenador o el directivo deportivo ya le brinda a usted las herramientas o los recursos para que usted vaya logrando esa meta de equipo o a nivel individual. Y lo otro tiene que ver con la medición. Entonces, cuando hablamos de medición, prácticamente las mediciones son necesarias y estamos hablando de no solamente generar procesos de retroalimentación una vez al año, sino generar conversaciones constantes de feedback, retroalimentación positiva y negativa que se genere constantemente de manera muy corta para entender y comprender a ese miembro del equipo o a ese coequipero en ese proyecto en el que está trabajando. Entonces esto es fundamental lo que estamos diciendo porque aquí estamos hablando de varios aspectos y le puedo relacionar varios libros. De esto hemos sacado a Daniel Goleman en su libro Focus, lo recomiendo, que nos habla de focus y nos habla del contexto de intención y propósito, definir un propósito antes de definir un propósito colectivo, el propósito propio. Sobre feeling está la ontología del lenguaje que se los recomiendo, ya se los dije ahora, Rafael Echevarría, ¿cierto? Chileno, que les puede aportar mucho en cómo entender el comportamiento o a ese ser humano lingüístico que necesita poner de forma explícita su emocionalidad, su corporalidad y su lenguaje para el cumplimiento de unas metas y unos objetivos. Y el empowerment, hay un libro que se llama El Líder, de Jim Clifton. Jim Clifton es el presidente o ya vémoslo CEO, ¿cierto?, de Gallup, una organización mundial que lo que hace es encuestas a nivel organizacional para determinar necesidades tanto de intervención, de reclutamiento, de desarrollo. Entonces él nos dice, ojo, hoy necesitamos tener más conversaciones con la gente.
conversaciones donde podamos verificar y podamos medir. No solamente es sacar una evaluación de desempeño una vez al año para generar conversaciones y así podamos elevar ese desempeño como parte de un equipo. Entonces, esto nos lleva al cumplimiento de unas acciones y unas metas. Lo que ustedes ven acá como parte de la acción es la alineación individual o equipo y es cómo logramos una meta generando un vínculo y una relación con estos tres conceptos. Entonces, para que podamos entender un poco más, porque aquí está la palabra muy concreta, eh, ¿qué hacer? Yo aquí les está diciendo el qué, ¿cierto? Les está diciendo prácticamente lo que significa cada cosa, pero aquí les quiero dar un contexto más claro de lo que hoy estamos haciendo o lo que hoy hago a nivel organizacional y deportivo para desafiar cada una de esas tres variables. Entonces, en cuanto al foco y al centrar la atención, hoy estamos trabajando en las organizaciones tanto a nivel, llamémoslo, público, institucional o a nivel de empresa productiva, como en el ámbito deportivo, crear escenarios conscientes en la empresa. ¿Qué es un escenario consciente? Espacios que no requieren experticia ni competencia de alguien, sino cómo uno facilita un proceso de aprendizaje para que la gente genere vínculos, no solamente por lo que sabe, sino por ese ser humano que es. Y hoy las organizaciones están sacando ese tipo de espacios. Hoy no solamente se está hablando de, es que te necesitamos es un proceso para ser mucho más productivo. Sí, pues esa es la razón de ser dentro del ámbito deportivo organizacional, el ser competente para algo. Pero también se requieren espacios para ser consciente de cómo hoy está haciendo el cumplimiento hoy de ese propósito o cómo no se está dando, qué estoy desaprendiendo y qué estoy aprendiendo, qué estoy reconociendo en mí o cómo me estoy autoconociendo, generando un nivel de conciencia, pero también cómo estoy reconociendo al otro, cómo me reconecto con ese otro ser humano con el que llevo tiempo trabajando pero no lo conozco. Y lo otro es la búsqueda de esa apropiación y esa alineación. Según Peter Shane, en su libro La quinta disciplina ya de la práctica, dice, la apropiación es el sentido de pertenencia, a lo que le llamamos, ¿cierto?, generar una identidad dentro de la organización. Y esa apropiación, según el libro de Peter Shane, él dice, para lograrla, tenemos que tener claridad sobre los intereses que yo tengo como individuo, qué es lo que a mí realmente me motiva y qué es lo que quiero lograr como ser humano, qué me estoy soñando a nivel personal, pero eso que me sueño a nivel personal, cómo genera también un vínculo frente a lo que la organización hoy quiere de mí. Una cosa es lo que yo quiero lograr a nivel personal, quiero tener una casa, un mejor estilo de vida, quiero viajar, quiero estudiar. Eso es lo que usted quiere, pero otra cosa es lo que la organización quiere con usted. Entonces, sí, la organización quiere que crezca, pero entonces también hay unos intereses organizacionales en el cual usted debe generar unas acciones de valor y en esas acciones de valor respaldadas por su intención son fundamentales para el logro de esos intereses personales. Entonces, cuando se genera ese punto de intersección entre lo que usted quiere en su vida a nivel personal con lo que la organización quiere, a eso le llamamos proactividad, generación de valor día a día en el trabajo, sea en el ámbito deportivo o organizacional. La alineación es la forma de comunicarnos. Cómo centramos un lenguaje explícito, claro, donde tenemos entendimiento sobre el rol que estamos desarrollando en el equipo, sea deportivo o organizacional, y cómo ese rol hoy es estratégico o tiene valor para el logro de unas metas conjuntas. Déjenme decirles a nivel de experiencia deportiva que muchas veces el deportista tiene claro su objetivo, pero no necesariamente la instancia de la organización o llamémoslo el estamento directivo de esa entidad deportiva, tiene claro el propósito y la intención de ese deportista, porque funcionan de manera aislada. No estoy diciendo que pase en toda parte, pero cuando funcionan de manera aislada, pues no vamos a lograr ni la apropiación, ni vamos a tener claridad sobre un propósito, porque esos propósitos no solamente son a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Entonces, eso sobre focus. Cuando hablamos de feeling, y lo que decíamos ahora es, ¿qué debemos hacer o qué hoy estamos desarrollando en las empresas? Ya hablamos del concepto, sí, pero ¿y esto cómo lo logro? ¿Qué se está haciendo hoy frente a esto? Hoy, en el ámbito deportivo o a nivel organizacional, estamos creando
escenarios relacionales que permiten el conocimiento. Estamos hablando de espacios de indagación, espacios donde nos juntamos 30 minutos con un equipo, llamémoslo a nivel organizacional, ¿cierto? En un comité directivo. El lenguaje de indagación. Es decir, no estamos afirmando y diciendo es que esto es lo que hay que hacer, sino que nos estamos preguntando cómo hacerlo. ¿Qué deberíamos soltar? ¿Qué deberíamos desaprender? Eso se llaman espacios de indagación que generan un vínculo claro de entendimiento, ¿cierto? De ese entendimiento propio dentro de un equipo para sumarse de forma empoderada hacia una acción reflexiva y que esa acción reflexiva se vuelva una acción explícita o proactiva. Y eso solamente surge a través de la pregunta. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una de las cosas más importantes en los contextos de vínculo y relaciones es cómo generamos empoderamiento dentro de un equipo. Y una de las bases del empoderamiento surge en el deporte. Si ustedes se dan cuenta, yo doy el ejemplo deportivo en las organizaciones y yo les digo, ¿qué hace un entrenador deportivo? ¿Cuál es su fin? Llamémoslo un entrenador de tenis, llamemos un entrenador de squash, un entrenador de golf, un entrenador de fútbol, un entrenador de baloncesto. ¿Qué hace? Un entrenador es un líder para unos deportistas y ese entrenador lo que debe lograr es el empoderamiento de un equipo, que no dependan de él. Ojo, no generar esa codependencia. ¿Por qué? Porque cuando está en la alta competición, quien juega el torneo, el campeonato del mundo, los Juegos Olímpicos, los campeonatos panamericanos, los que están jugando y los que están dando todo de sí mismos, en ese momento son los deportistas, el entrenador no juega. Entonces hay unas bases donde los sentidos, ¿cierto? Lo que yo les decía ahora, juegan un papel importante y esa relación de confianza. Pero al fin y el propósito de esto es generar empoderamiento para que el equipo interactúe y actúe, genere una motivación clara en esos escenarios relacionales donde debe desafiarse a sí mismo para lograr los resultados que quiere. Entonces ahí es donde debemos entender y comprender cómo la pregunta y cómo crear experiencias o espacios donde esa persona tenga una conexión consigo mismo de entenderse y comprenderse, pero también relacionarse con el otro y comprenderlo, ser empático con el otro juega un papel fundamental. Y sobre los sentidos, estamos hablando del reconocimiento sensorial. Básicamente esto es a través de pruebas que se desarrollan, ¿cierto? Donde identificamos canales sensoriales que predominan en un rol específico y cómo ese rol específico juega un papel importante en el cumplimiento de un objetivo. Entonces, como somos seres humanos, todos tenemos formas de entendernos y comunicarnos diferentes. Pero esa comunicación diferente hay que hacer adaptaciones para generar un cumplimiento. Y ese cumplimiento se genera cuando soy consciente de poner al servicio el canal del otro, ser empático y entender su canal o adaptar mi canal en el canal del otro para poder generar ese nivel de confianza y desde esa interacción poder lograr los propósitos que necesitamos. Aquí estamos hablando sobre lo que tiene que ver el empoderamiento. Vuelvo y digo, hoy, ¿qué estamos haciendo? En el ámbito deportivo, una de las cosas que hoy desarrollo, hablemos de un equipo de fútbol, lo que estamos haciendo es, uno, tener claridad sobre una intención y un propósito. Y ese propósito no se define solamente porque el directivo lo dice o porque el entrenador lo dice. Eso es porque nos juntamos todos. Se junta el entrenador, se juntan los estamentos o los profesionales que hacen parte del equipo, el fisioterapeuta, ¿cierto? Si hay un psicólogo, si hay un coach, si hay un preparador físico, si hay un técnico, todas las personas que hacen parte del ámbito del equipo, del equipo. Y en ese proceso establecemos un objetivo, establecemos una meta conjunta, compartida, donde todos participamos. Y desde ese compromiso empezamos a definir desde el punto de vista individual qué es lo que hoy me hace falta a mí para lograr ese propósito colectivo, pero también qué tengo que suma a ese propósito deportivo. Pero eso se construye de manera compartida. Eso es lograr una visión compartida de equipo. Lo mismo sucede en el mundo organizacional. Una de las cosas cuando desarrollo los procesos de coaching de equipos a nivel organizacional es cómo yo traigo del deporte toda esta información y yo le digo al equipo directivo, digamos en la definición de una planeación estratégica, cómo empezamos a entender el para qué.
O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy hacer? Y en eso que necesitamos hacer, ¿cómo hoy genero esa apropiación y esa alineación que yo necesito para ser parte de? Porque es lo más importante. Yo puedo decirle, sí, bueno, yo hago parte de este equipo, pero eso no quiere decir que usted vaya a generar una actitud proactiva y esté completamente motivado al logro de un objetivo, y mucho menos a trabajar con otros. Entonces ahí es donde definimos unas reglas, y esas normas es entender el objetivo. Segundo, definir los acuerdos que les dije anteriormente, acuerdos que nos saquen de esa zona de confort. Y tercero, hay una regla específica, y esa regla específica es que el 80% de las acciones que usted va a empezar a desarrollar y a poner al servicio del equipo se trabajan de manera autónoma, y el 20% se trabajan de forma colectiva cuando nos juntamos. Entonces, eso es lo que hoy hacemos a nivel deportivo, a nivel organizacional. Y uno de los desafíos donde hoy tengo deportistas que hacen parte de un comité olímpico, eh, uno de los grandes desafíos es cómo el deportista empieza a entender de que su verdadero valor no solamente está cuando está entrenando en el campo. Es decir, no solamente es cuando el golfista está en el club y está entrenando 2 o 3 horas diarias. No, también qué tiempo está sacando tu aparte de ese entrenamiento que generas en el club, donde tienes más de 10 horas diarias, donde vas desarrollando una experiencia única contigo mismo de autogestión para elevar tu desempeño en la alta competición. Entonces, ahí es importante reconocer eso, como también se reconoce en el mundo organizacional. Como hoy yo le digo al equipo, en 3 meses vamos a definir una intención, y en esa intención lo que queremos es que en 3 meses podamos evidenciar un 15 o un 20% de avance de tu acción individual, de tu aprendizaje autónomo, para que ese avance se junte con los otros avances de equipo y con eso podamos lograr un fin colectivo. Eso es lo que genera un equipo de alto desempeño. Una cosa es hablar de un equipo, otra cosa es hablar de un equipo de alto rendimiento. Por experiencia propia se lo digo. Eh, Sebastián lo comentaba al principio, pero yo diría que el entendimiento de esto no solamente me ha llevado por la experiencia, por la especialización o por estudiar, porque básicamente siempre debíamos estar abiertos al aprendizaje, sino que también he tenido una experiencia deportiva referente al país, sé lo que es el deporte de alto rendimiento y cómo es pasar de ser un deportista en formación a un deportista que está representando al país en un campeonato del mundo. Entonces esas experiencias es traducirlas en cómo empezamos a autogestionarnos y cómo debe haber un constante, debe haber una constante retroalimentación por parte de especialistas y profesionales que te están desafiando a llevar tu talento, a llevar tu practicidad, tu capacidad, diríamos, no al 100, sino al 200%, porque tienes la capacidad de lograrlo. Pero esa capacidad va a depender también de esa motivación que tú generas para lograrlo. Hay una frase, ya con esto yo quiero como dar espacio y tiempo para que generemos no sé si hay algunas preguntas, y hay un entrenador muy reconocido, ya está mayor, diríamos retirado, se llama Phil Jackson, ¿cierto? El entrenador de baloncesto, que entrenó a Michael Jordan, a Kobe Bryant, a deportistas mejor dicho, eso hace un deportista extraordinario, y deportistas que se volvieron jugadores de equipo, sabiendo que todos tenían diferentes egos, diferentes personalidades, diferentes talentos. Y en ese proceso de reconocimiento deportivo, por llevar 9 temporadas ganadas con diferentes equipos, porque no solamente los ganó con un equipo, sino con 2 o 3 equipos que representó el entrenador Phil Jackson, le preguntaron, bueno, señor Phil, usted lleva 9 temporadas ganándose los campeonatos en la NBA, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos. ¿Usted cómo motiva a sus muchachos? Le preguntaban a él. La respuesta de él fue básicamente esto. Él dijo, yo no motivo a mis muchachos, yo no los motivo. Yo lo que hago es crear escenarios y crear espacios para que ellos encuentren su propia motivación, pero yo no los motivo. Cada uno tiene su propia motivación. A cada uno le llegará su momento de entender y comprender cuándo debe sacar lo mejor de sí para lograr un objetivo dentro del equipo, y no lo logran al mismo tiempo.
Tiene que haber una danza en esos propósitos y en esas intenciones. Entonces, yo lo que hago es crear espacios donde ellos se conecten, donde ellos se motiven. Eso sí lo hago, pero no me digas porque es que yo no los motivo. Mi motivación es... Entonces, yo quiero cerrar con esto para que entendamos que en esta fase de entender y comprender lo que es un equipo de alto rendimiento, una de las grandes diferencias de lo que es un equipo a un equipo de alto rendimiento es el nivel de intensidad y el nivel de permanencia que se mantiene en esos deportistas, tanto a nivel, llamémoslo a nivel deportivo como a nivel organizacional, mantienen esa proactividad o esa motivación constante, porque no se sienten obligados a hacer las cosas, sino porque se sienten deseosos de hacerlas. Es muy diferente decir yo voy al trabajo porque me toca trabajar toda la semana a decir yo voy al trabajo porque yo deseo trabajar y acompañar los propósitos de una organización. Entonces, aquí yo quiero cerrar con esto para que entendamos de que el ámbito deportivo podemos sacar un gran sustento de lo que son competencias, herramientas y estrategias como las que acabamos de hablar desde el punto de vista de variables, como focus, ¿cierto? Enfoque. Segundo, relacionamiento. Tercero, empoderamiento. Y que de esas estrategias generando una cohesión y un vínculo natural, deseoso de poder trabajar tanto con el deportista, trabajar con el líder de una organización, se vayan logrando esas, digamos, esas necesidades de poder satisfacerlas, ¿cierto? De poder aperturarlas, pero desde el empoderamiento y no necesariamente desde la codependencia. No desde la codependencia que debe tener la persona hacia mí, sino de la capacidad que yo tengo de llevar al otro a que encuentre su propio poder, que encuentre sus verdaderos tesoros y con eso pueda salir adelante y pueda afianzar su desarrollo. Entonces, agradezco por este espacio. Sé que es un espacio corto. Habrán cosas que uno le quedarán, pues, ¿cómo así? Tantos powerment feeling, pero trato como de abreviar en tres cositas para no llenarlos de tanta información y quiero que se vayan con esas tres variables, con esas tres palabras. Focus, ¿cierto? Tener intención, claridad, enfoque. Segundo, cómo ese propósito lo logro no solo, sino cómo lo logro a través de un vínculo y una relación con otros y cómo nos alineamos a ello y desde ahí empezar a actuar, pero que esas acciones prácticamente sean desde el empoderamiento y sean medidas, sean medibles a través de procesos de retroalimentación constante. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por este espacio. Eh, invito pues a las personas que están en este momento conectadas, si alguna o alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, pues bienvenidas y bienvenidos. Hola Juan, ¿qué tal? Claro que sí. Aquí pues hay una pregunta y es, por ejemplo, en diversos grupos existen diversos niveles emocionales y diversa madurez, ¿sí? Si bien hay empresas que tienen organizaciones y áreas estructuradas, hay otras organizaciones que son el mismo equipo, es el mensajero, la secretaria, el comercial, ¿sí? Que tienen diferentes niveles, incluso cognitivos. ¿Cómo hacer para o cuál es el mejor canal de comunicación que se puede establecer en estos escenarios donde las personas son tan diferentes? ¿Cuáles son los mejores canales de comunicación para que cada uno entienda el objetivo? ¿Sí? Ujú. Mira que aquí la pregunta es muy interesante e importante y desde ese punto de vista, pues cuando hablamos de cuál puede ser la mejor comunicación es reconocer el nivel de comunicación y diríamos, la escala de comunicación que maneja cada persona para poderla entender y comprender. Pero aquí hago una buena recomendación y partiendo de tu desarrollo profesional y experticia en lo que son las pruebas, una de las acciones que yo desarrollo o que se desarrollan, no solamente lo hago yo, lo harán muchos facilitadores, consultores, coach, entrenadores, es reconocer los estilos de personalidad. Entonces, como muy bien tú lo sabes, hay una prueba que es el DIX, ¿cierto? Que nos lleva a entender los comportamientos de cada ser humano y cada persona, que a veces uno cree que uno mismo se conoce, pero pues
yo me vengo a dar cuenta que hoy soy una persona más influyente, serena. Y a veces el relacionarme con una persona dominante me cuesta. Pero entonces la pregunta tuya es, bueno, ¿y cómo nos comunicamos sabiendo que tú eres diferente al otro y que eso nos aporte en una relación, en el logro de un objetivo y que haya una comunicación asertiva, afectiva? Alguno de los dos, si hablamos de dos personas, alguno de los dos debe hacer una adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Aquí no simplemente es pensar en, es que este soy yo. Si yo soy influyente y soy una persona más calmada, ¿qué debo adaptar para lograr generar un vínculo con una persona que es mucho más dominante, mucho más arriesgada, más retadora de cumplimientos a corto plazo? Entonces, eso sería lo primero. Digo que la mejor forma de entender y comunicarse con otro ser humano es observarlo, escucharlo y empezar a entender su comportamiento, si es una persona mucho más activa o si es una persona mucho más reflexiva. Segundo, está el tema de los sentidos, ahí donde hablamos de la comunicación. Entonces, yo quiero que se lleven este ejercicio para que ustedes mismos lo practiquen y lo lleven a cabo con sus equipos de trabajo, con las personas. Uno habla de acuerdo al canal que predomina en cada uno. Es decir, si yo soy una persona visual, si yo me voy a comunicar con Sebastián, yo no le voy a decir, Sebastián, cuéntame, dime, porque eso es conectar mi oído a las palabras que me va a decir Sebastián. Si yo soy visual, lo primero que le voy a decir a Sebastián, Sebastián, ¿cuándo nos vemos? ¿Dónde está el detalle? Muéstrame la presentación. ¿Dónde podemos ver el informe? ¿Cierto? ¿Dónde está esta pregunta? Entonces, lo importante ahí es escuchar. La mejor forma de generar una comunicación asertiva y generar una comunicación, llamémosla bidireccional o una comunicación relacional, primero es observar tanto el comportamiento, si yo soy una persona más activa, de tono de voz más alto o de tono de voz más pausado, más calmada, y desde ahí hacer adaptaciones. Recuerden que hacer la adaptación es cómo yo asimilo y cómo entiendo a la otra persona para generar esa confianza. Si esa persona es reflexiva, entonces yo genero un tono de voz más bajo, ¿cierto? No genero tanto movimiento porque las personas reflexivas no mueven tanto las manos. Entonces, eso es importante. Es como tratar de copiar y bailar la misma danza del otro sin ser grosero. Y segundo, escucharlo, porque las palabras que diga van a denotar, van a detonar la forma como verbaliza y la forma como esa persona quiere comunicarse. Entonces a veces cometemos ese error, no escuchamos y esa persona te está diciendo, bueno, ¿y cuándo nos vemos? Y tú le vas a decir, no, pues yo te hago una llamadita. No, la persona no quiere que la llame, la persona quiere verte. Entonces ahí puede haber una comunicación inasertiva. Entonces, eso cuando funciona en equipo, una de las cosas uno dice, bueno, pero uno qué hace cuando son 5 o 6 personas y tengo en un grupo. Entonces, yo de lo que prácticamente hago es uno de determinar herramientas como las que tú desarrollas y que aportan mucho a reconocer los comportamientos del ser humano. Y lo otro es identificar los canales predominantes que tiene cada uno. Entonces, diríamos que de esas relaciones diferentes que tienen de canales, yo lo que hago es determinar si es el 50+1, digamos, hablemos de un 30%, más bien, son visuales, el 40% son auditivos y el otro 20%, no sé si me estoy equivocando, es kinestésico, una persona mucho más expresiva, más emocional. Entonces yo lo que hago es primero filtrar una metodología que aporte donde hay mayor predominancia. Si es la parte auditiva, entonces si esas reuniones de media hora, yo le dedico por lo menos unos 10 a 15 minutos a generar, a verbalizar, a hablar con ellos, a conversar para que eso se conecte. Y desde ahí empezar a trabajar también con otra herramienta, así le toca a ellos mismos. A los auditivos les paso, digamos, un test, les paso un libro o les muestro una proyección para que se conecten los visuales. Y por último, cierro con una experiencia, un video para que se conecte lo emocional. Entonces es jugar con eso. Esto es como un aula, esto es como un ambiente de aprendizaje donde uno lo trabaja con sus estudiantes o con sus alumnos, sus aprendices. Entonces, yo les estoy hablando desde mi realidad porque yo doy clases todo el tiempo también. Estoy en formaciones con las universidades o con algunas instituciones y pues
hay que trabajar eso. No vamos a hacer feliz a todo el mundo, pero si yo tengo herramientas para que la comunicación sea mucho más fluida y más efectiva, parto de que primero debo conocer la gente para comunicarme. Buenísimo, no, muy interesante, qué buena respuesta, Juan, de verdad, muy asertivo y muy concreto. Muchísimas gracias. No, con todo el gusto. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo lograr que un grupo ya tenga una autorregulación de tal forma que cuando llegue un nuevo miembro, ese mismo grupo ya como que meta el ritmo a esa nueva persona y que no todo sea el proceso de inducción, sino que el mismo grupo sea el encargado de decirle lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto? Es decir, cómo lograr ese tipo de grupos. Ahí se utiliza mucho, yo lo que digo, esto es, yo sé que son preguntas bien y muy buenas, bien interesantes. Y una de las cosas que te hablo desde un ejemplo, ¿cierto? Que desarrolló con una empresa netamente de consumo masivo, donde siempre hay rotación o hay movimiento, porque por la alta demanda de los productos que se venden, entonces a veces por campañas contratan nueva gente donde ya hay gente que ya lleva 10 o 15 o 20 años, pero tiene que trabajar con esas personas que solamente van a estar de octubre a diciembre y son nuevos. Entonces, ahí una de las cosas que hemos ido trabajando, porque esto es de tiempo, esto no es de la noche a la mañana, de que, bueno, entonces venga, llegue y usted habitúese y vamos trabajando. No, esto requiere todo un proceso de entendimiento y de conciencia, de asimilación hacia las buenas prácticas. Y una de las cosas más importantes ahí es un buen proceso de entrenamiento. Los procesos de entrenamiento dentro de las organizaciones funcionan a través de casos. Entonces, cuando yo hablo de empresas, esa pregunta que me está haciendo Sebastián, yo la pongo como un caso en un área de producción. ¿Qué harían ustedes en una situación donde ustedes tienen un alto nivel de desempeño y una experticia de más de 5 o 10 años, pero recién una nueva? Entonces, eso me sirve a mí como diagnóstico porque van a dar unas respuestas. Entonces, es como empezamos a habituar frente a situaciones que son modeladas o que son trabajadas a través de acciones, no solamente venga, yo escucho a un experto hablando de esto, sino cómo concientizamos a través de procesos de facilitación donde el comportamiento se pone en evidencia. Entonces, este tipo de ejercicios nos llevan a entender el comportamiento actual y desde ese, perdón, y desde ese comportamiento actual lo que hacemos es generar una retroalimentación, un acompañamiento a la sombra para hacer verificación de acciones que nos lleven a reconocer la importancia que tiene en algún momento el poder tener, digamos, conocimiento de una experticia o un tema de antigüedad, o no simplemente sucede por esto, sino porque es un grupo de hombres y viene a ser liderado por una mujer, o es una mujer que viene a ser, o mujeres que vienen a ser lideradas por un hombre, ¿cierto? Dentro de una organización. Y es como, como uno va preparando situaciones a través de experiencias que deben sumergirse a un proceso de entendimiento consciente. Y cuando hablamos de ese nivel de conciencia es cómo vamos nosotros generando esa cohesión de entender y comprender de que todos somos seres diferentes y que dentro de estas experiencias de vida pues siempre van a llegar personas nuevas, van a llegar personas que son menores que nosotros, van a ser mayores, que tienen comportamientos diferentes o similares, pero ante situaciones complejas y difíciles, ¿cuál es la mejor manera de proceder? Pues yo diría que es generar, digamos, ese proceso de aprendizaje a través de la indagación y de reconocer a través de acciones de transformación que tienen que ver con preguntas o con acciones que tienen que sacarnos de la zona de confort para poder desarrollarlas con el equipo próximamente. Esto, por lo menos lo que tú dices, es una situación que se puede desarrollar en un assessment donde llega una persona o la persona está, todos están vinculados en un equipo de trabajo y en algún momento, ¡prum!, ¿cierto? Entre la organización uno dice, venga jefe, ya que no lo conocen, ¿por qué no se mete usted después de 15 minutos que ya están haciendo la actividad, a ver qué hacen ellos? Y desde ahí, solamente a través de ese aprendizaje, yo lo llamo aprendizaje a la inversa, es que yo me hago consciente, me está pasando esto y actúo así. Entonces, desde esa reflexión construyo. Y es como eso, de ese proceso de aprendizaje, yo empiezo a generar acciones o comportamientos diferentes para lograr próximamente eso que nosotros estamos deseando y queremos.
y no se generen este tipo de experiencias que a lo mejor no sabemos cómo proceder cuando una persona llega nueva y no se genere un reproceso. Entonces esto no es de que suceda así de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso consciente y un proceso de interacción constante que nos permita hacer adaptaciones permanentes ante eventualidades de la vida, ¿cierto? O donde nos lleve a gestionar situaciones complejas y difíciles en el servicio, en la atención, en el liderazgo. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Pues para finalizar, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Aquí tengo una pregunta para finalizar. Entonces, ¿qué características personales debe tener ese entrenador o ese líder para mantener lo que decía sobre el empowerment, la intensidad y la motivación de los equipos de alto rendimiento para mantenerla bien en alto? Porque si bien existen subidas, fracasos, victorias, ¿qué características personales debería tener ese líder para mantener esos niveles de motivación, Excelente. esos niveles intencionales altos? Mira que ahí es una pregunta bien interesante desde el ámbito deportivo, porque nos sucede mucho y pasa mucho en diferentes deportes donde hay mucho cambio de entrenador. Hablemoslo a nivel de alto rendimiento. El deporte tiene diferentes fases, ¿no? En su proceso de madurez, es decir, no podemos esperar, más bien no deberíamos esperar de un entrenador formativo a que tenga todas las competencias de un entrenador, diríamos, de alto rendimiento, un entrenador élite que está llevando a un deportista a un campeonato del mundo, ¿cierto? Es completamente diferente. Sin embargo, las organizaciones deportivas eso no lo tienen muchas veces tan presente. Saben que esa persona es experta, se ha ido formando, pero a veces puede haber confusión y sucede mucho más en las academias, donde hay bastantes deportistas, hay diferentes categorías. Entonces, ese entrenador que es formativo, ¿cierto? Lo estoy poniendo en un ámbito donde ya hay deportistas que ya tienen un ciclo de madurez deportiva porque han tenido ya bastantes representaciones y son deportistas élite o de alto rendimiento. Entonces, pues este entrenador se quema. O a veces sucede que ese entrenador que tiene un cierto estilo de alta competición y que ya está muy orientado al logro, lo pongo yo a entrenar niños de 5, 6, 7 años y ya pues las mamás se empiezan a quejar y los papás diciendo, es que ese entrenador no me tiene al niño, es que no hace y no regañarlo. Entonces mire que son comportamientos completamente diferentes. Los dos entrenadores pueden ser muy buenos, pero están en situaciones o están en escenarios completamente diferentes donde no deberían estar. Entonces, características. Uno, yo diría que las características de un entrenador de alto rendimiento parte de una muy buena comunicación asertiva. Yo digo que una característica es tener un nivel de escucha activa en un nivel muy amplio, un nivel 3. ¿Qué es una escucha activa, Sebastián? Nivel 3, la persona que tiene la capacidad de leer al deportista, no solamente desde su discurso, sino de esa capacidad de observar y leer el cuerpo y leer las emociones que está generando en el ámbito en plena competición. O sea, ese entrenador debe tener a característica un nivel de escucha muy amplio, muy amplio. Entonces, cuando hablo de ese nivel de escucha, ojo, no estoy hablando de que simplemente escucha al deportista desde su verbalización, sino que también tenga la capacidad de leer su corporalidad y leer muy bien sus emociones. Y eso lo tienen hoy entrenadores que se mantienen en un nivel de alto rendimiento cumpliendo muy buenos objetivos. Que uno dice, bueno, pero este entrenador siempre le va bien donde esté. Y es porque tiene esa capacidad de entender y comprender a los deportistas en su ciclo de vida de equipo. Entonces, esa es una. Otra, diría yo que debe ser un precursor del empoderamiento. Y cuando hablo del empoderamiento, es un entrenador que solamente entra en unas fases decisivas en las decisiones que debe tomar un equipo frente a un objetivo. No estoy diciendo que vamos a tener otro tipo de entrenadores, sino que su representación tiene tanta validez es cuando realmente se necesita, porque es una persona que empodera. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando de que ese entrenador brilla por su ausencia y no porque no vaya a entrenar, sino que tiene la capacidad de generar ese empoderamiento en el equipo para que el equipo no siempre dependa de su presencialidad.
sino que el equipo se comporte, ¿cierto? Con un asistente o con un segundo entrenador desde el punto de vista deportivo y se mantenga ese nivel de rendimiento del equipo. Otro punto fundamental dentro de características que son peculiares, son importantísimas en un entrenador deportivo de alto rendimiento, tiene que ver la profesionalización. Cuando yo hablo de profesionalización es que hoy eso está dando un vuelco muy grande. Yo tengo la oportunidad de dar pues, clases en maestrías de gestión y dirección deportiva. Ya hemos estado como entrando en la profesionalización, no solamente de entrenadores, sino de directivos deportivos, donde reconocemos todas estas necesidades y nos damos cuenta que hoy los deportistas deben de profesionalizarse como los entrenadores. No solamente porque es que usted nació y aprendió desde la experticia en la calle, pues eso me da a mí todo el sustento. Sí, pero hoy estamos teniendo otro tipo de generaciones que requieren mayor profesionalización, en mayores competencias de desarrollo, porque si no van a ser, diríamos, aislados o prácticamente van a ser desechados en procesos de, diríamos, de incorporación deportiva en la élite deportiva. Entonces hoy todos los entrenadores se están profesionalizando y son necesarios profesionalizarse. Estoy hablando en cómo usted hace una planeación estratégica, cómo usted gestiona una matriz del cambio, cómo usted reconoce estilos de liderazgo que son necesarios para formar un equipo. Un entrenador no puede pensar que solamente mi nivel de liderazgo es este, entonces porque yo llegué a otra ciudad y a otro departamento y tengo otro equipo, ¿debo seguir siendo el mismo? No. A veces hay que cambiar su estilo porque el equipo es otro. No es el mismo que usted tuvo hace 2 o 3 meses. El equipo es completamente diferente y está en una etapa deportiva completamente diferente. Entonces, se requiere profesionalización de parte de entrenadores y directivos hoy que hace más necesario elevar el desempeño de esos deportistas que brotan, diríamos, día a día por todos lados en diferentes ámbitos. Perfecto, Juan, no, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación o algo que quiera comentar de pronto, esta mezcla deportiva y organizacional tan interesante que quisimos presentar el día de hoy. Y nada, Juan, agradeciendo tu intervención y de pronto unas últimas palabras, ¿qué consejos les darías a las personas de recursos humanos así para finalizar, para Excelente. llevar un equipo de alto rendimiento? Ok. Una de las reflexiones que he tenido y me he dado cuenta en diferentes espacios a nivel de planeación o direccionamiento estratégico organizacional, donde el gerente, el director, llamémoslo el especialista de recursos humanos, juega un papel importante. Uno, de que el jefe, director, gerente de recursos humanos tenga un papel protagónico en el equipo directivo. Estamos hablando desde el direccionamiento estratégico de una organización. ¿Por qué? Porque me consta desde un punto de vista de que los jefes o gerentes o directores de recursos humanos tienen muy buenas propuestas, pero a veces esas propuestas que van más en lo que tú dices, en cómo genero equipos de alto rendimiento, cómo elevo el potencial y hago planes de carrera para todos esos líderes que están en formación. Tengo tantas buenas ideas, pero llega, digamos, un directivo, un CEO y le dice, no, hoy vamos a darle prioridad a la compra de tales insumos y tales recursos, entonces no hay un papel protagónico y necesario. Y hoy ese jefe de recursos humanos juega un papel importante. Uno, tener ese papel. Segundo, de que pasemos de un rol también directivo a un rol, llamémoslo líder coach. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no porque usted sea un buen administrador del recurso humano, usted tenga la capacidad misma de liderar, inspirar y movilizar equipos de trabajo. Una cosa es dirección y otra cosa es liderazgo. Son dos conceptos distintos, pero son como el café con leche, son muy necesarios los dos. Entonces, si lo que yo necesito es administrar, planificar, ¿cierto? Regular, evaluar, pues sí, esa competencia rige en un gerente o un jefe de recursos humanos. Yo diría que esa competencia es básica o esas habilidades son básicas a la hora de tener un tipo de perfil de estos en una empresa. Pero segundo, ojo, tenemos un papel transversal dentro de toda una estructura organizacional porque estamos en todos los frentes.
O sea, tengo que salir de aquí de mi oficina administrativa y tengo que ir a ver qué requerimientos y necesidades saco de una planta productiva donde yo nunca he estado, ¿cierto? En esa planta donde hay operarios. Y a lo mejor usted está acá, pero no conoce eso allá. Entonces, generar esos vínculos y generar ese nivel de liderazgo y empezar a formarse más en ese papel de dar soporte, apoyo, de reconocer esto que acabamos de ver, de generar espacios de autoconocimiento, de relacionamiento con diferentes líderes de diferentes áreas para conocerlos más y aportar desde ahí, pues va a hacer que el papel sea mucho más protagónico, no solamente por darle ese punto, digamos, de que sea visible, sino también un punto de visibilidad, pero por ese nivel de liderazgo que se está ejerciendo, por esa capacidad de poder llevar a la gente a lograr altos estándares de competitividad y desarrollo, donde la gente realmente está creciendo. Tercer punto, recomendaciones, y parto no solamente de lo que digo, sino también saco cosas de lo que he leído, es de que hoy tenemos personas, porque el mundo va evolucionando, ¿cierto? Y hay gente muy joven, o sea, nosotros vamos evolucionando y vamos llegando a una etapa de vida, pero van entrando mucha gente joven con otras ideales y uno cree que pues debe seguir siendo lo mismo, no. A veces las personas que entran a una organización no están entrando solamente porque eso sea el trabajo que deben hacer, sino que ese trabajo ya trasciende a un proyecto de vida, que esa persona realmente quiere ser desarrollada, quiere formarse, quiere crecer, quiere que la tengan presente y en cuenta. Entonces ahí se requiere, digamos, esa relación genuina, vuelvo y repito, de generar vínculos, feeling, de generar conexiones con las diferentes áreas, con los diferentes llamemos estamentos, si es a nivel deportivo o diferentes áreas estratégicas de una organización para generar un papel, digamos, descentralizado en la manera de comunicarnos y de poder generar, generar un vínculo estrecho, donde realmente sí estamos pasando de un área de recursos humanos a un área donde se está gestionando el desempeño y el talento que tengo dentro de una organización. Nuevamente, muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno, experto coach deportivo y organizacional, certificado en aprendizaje experiencial y bueno, los invito pues a que visiten su página, aquí están los datos para que puedan contactarte con él y vean cómo él puede llevar a sus equipos de trabajo al siguiente nivel. Juan Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Sebastián, a todo el grupo de personas que se unieron y de verdad que vuelvo y repito, es muy grato poder no simplemente compartir experiencias, sino que todas estas experiencias de manera conjunta, donde la vulnerabilidad y la imperfección, ¿cierto? Porque uno no es perfecto, sino que a lo mejor lo que me falta a mí lo tienes tú, pues eso hace que realmente generemos equipos empoderados, equipos de alto desarrollo y alta competitividad, tanto a nivel deportivo como a nivel organizacional. Entonces hoy se requiere mucho más trabajo colaborativo, cooperativo y no tanta competencia, ¿cierto? Sino cómo sincronizamos esos ideales donde crecemos todos juntos. Entonces, muchas gracias a ti y muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Les deseo pues una muy buena noche. Hasta luego. Perfecto, así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los que estuvieron aquí presentes en el webinar. Los invitamos también a participar en nuestro próximo espacio, que vamos a tener por primera vez dos invitados en el mismo horario. Vamos a tener un tema muy interesante y es el manejo de crisis. Estos dos expertos nos van a enseñar cómo enseñarle a las personas a identificar lo que es una crisis y lo que es una crisis. Eh, el argumento que ellos dicen es, hoy en día tenemos usuarios excesivamente reactivos, y es los dos usuarios que se ponen a pelear por un asiento en el bus, o la persona que estalla su computador en claro porque le obligan a usar el tapabocas.
Entonces, lo que estos dos expertos nos van a enseñar es precisamente cómo recursos humanos puede manejar ese tipo de crisis dentro de la organización, bien sea un robo, bien sea un acoso sexual, bien sea temas muy delicados, cómo recursos humanos puede responder ante estos diversos escenarios. Entonces, bueno, los espero en nuestro siguiente espacio y muchísimas gracias por asistir esta noche.